Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Estudios Espíritas, voy a empezar una serie de vídeos en los que vamos a hablar de análisis o de un análisis de la existencia de Dios. Antes de empezar a hacer propiamente este análisis, me gustaría decir que no está en mi objetivo pretender demostrar científicamente la existencia de Dios, y mucho menos afirmar que hay pruebas científicas categóricas o irrefutables que demuestren la existencia de Dios. Creo que dentro del concepto y de los métodos de investigación científica que existen actualmente, no se puede, desde un ámbito científico, demostrar la existencia de Dios. Pero sí podemos usar determinados datos que nos aporta la ciencia para inferir desde un punto de vista racional, desde un punto de vista filosófico, al respecto de su existencia. Y es esto lo que voy a hacer en estos vídeos. Por lo tanto, no es mi objetivo con estos vídeos hacer ciencia. Para poder hacer un análisis profundo sobre la existencia de Dios, es necesario entender cuál es la visión de Dios que ofrece el espiritismo. Históricamente, la idea de Dios ha sido una idea antropomórfica. El antropomorfismo, según el diccionario de la Real Academia Española, es el conjunto de creencias o de doctrinas que atribuyen a la divinidad la figura o las cualidades del ser humano. Por lo tanto, antropomorfismo hace referencia a un Dios que, a pesar de ser Dios, tiene las cualidades y la figura de un ser humano. Nosotros, en la cultura en la que nos encontramos, hemos recibido una herencia al respecto de la idea de Dios que está profundamente marcada por el judeocristianismo. Es gracias a la Biblia, y ha sido la Biblia, la que ha conformado la idea que en el mundo occidental, en nuestro mundo occidental, tenemos al respecto de Dios. Y esa idea es una idea de Dios totalmente antropomórfico. Por un lado, se le dan sentimientos como la ira, la cólera, bueno, mejor emociones, como la ira, la cólera, el deseo de venganza, también, por supuesto, la justicia, la compasión, el amor, pero en definitiva se le pinta como a un ser humano que en determinados momentos puede volverse con ira y en otros momentos puede sentir compasión, e incluso la imagen residual que nos queda de los textos bíblicos nos hace pensar en un Dios puramente humano. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo de Génesis, capítulo 3, versículos 8 a 10, que dice lo siguiente: oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Obviamente aquí la imagen que tenemos de Dios es un Dios que parece un ser humano, que habla de igual a igual con Adán y Eva, que se pasea por el jardín, que los busca porque no los encuentra. Es decir, el residuo cultural que esta imagen de Dios nos ofrece es un Dios, como hemos dicho, antropomórfico. Con el espiritismo, en la primera pregunta del libro de los espíritus, se busca una imagen o una idea distinta de Dios. Allan Kardec pregunta al mundo espiritual qué es Dios, y los espíritus contestan: Dios es la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas. En muchas ocasiones se ha dicho, yo lo he dicho en algunas ocasiones también, que la respuesta define a Dios sin limitarlo. Pero después de reflexionar en esto, creo que aún hay una incongruencia, porque definir significa poner límites a algo para que sea comprendido. Luego, no se puede definir nada sin limitarlo, porque el concepto de definir lleva implícito el hecho de poner límites. Luego, desde mi punto de vista, esta respuesta de los espíritus tiene la finalidad
de superar el concepto de antropomorfismo divino que existía en las religiones y que existía en la época de Kardec y que aún hoy existe. Por eso, Allan Kardec pregunta también ¿qué es Dios? Y no pregunta ¿quién es Dios? Porque si en una pregunta utilizamos ¿quién?, estamos refiriéndonos a una persona. Si preguntamos ¿qué?, estamos refiriéndonos a una persona o a una cosa. Y por lo tanto, el concepto es más amplio. Hay un debate, sobre todo en algunos sectores aquí en España, sobre si realmente Kardec preguntó ¿qué o quién? Y esto está motivado porque hay algunos libros que se han traducido al español y que son bastante antiguos, donde se pregunta quién y no se pregunta qué. Y esto ha llevado a pensar a muchas personas, entre las que en determinado momento me incluyo, si Kardec preguntó realmente qué o preguntó quién. Aquí les voy a poner en francés cómo se pregunta qué o cómo se pregunta quién. Y esto lo pongo porque les voy a poner una digitalización de la primera edición del Libro de los Espíritus. Pueden ver que es el año 1857. Esta es la edición en la que hay 501 preguntas. Y si nosotros hacemos zoom a la primera pregunta, vamos a ver que claramente Kardec preguntó ¿qué es Dios? Luego, ese debate creo que con esto está perfectamente aclarado. Por eso Kardec pregunta ¿qué es Dios? Para evitar que la respuesta pudiera referirse a una persona, para dejar el campo abierto. El hecho de que la pregunta primera o la respuesta primera de los espíritus busque superar el antropomorfismo divino que existía hasta la época de Kardec puede verse con mayor claridad en la pregunta 3 del Libro de los Espíritus. Ahí Kardec vuelve a indagar al mundo espiritual. ¿Se podría decir que Dios es lo infinito? Y fíjense la respuesta de los espíritus. Definición incompleta. Pobreza del lenguaje de los hombres que es insuficiente para definir las cosas que están por encima de su inteligencia. Es decir, según los espíritus, el ser humano no puede definir aquello que está por encima de nuestra inteligencia. Por eso, como Dios está por encima de nuestra inteligencia, no podemos definir a Dios. De esta forma pensamos que esa definición de Dios no busca definir a Dios exactamente, sino dar una idea distinta de la que se tenía hasta la época y que era una idea antropomórfica. Posteriormente, Allan Kardec hace un comentario que, si cabe, es aún más interesante. Dice lo siguiente: Dios es infinito en sus perfecciones, pero lo infinito es una abstracción. Y aquí viene lo interesante. Decir que Dios es lo infinito implica tomar el atributo por la cosa misma y definir una cosa que no es conocida mediante otra que tampoco lo es. Es muy importante esta reflexión de Allan Kardec, porque en muchas ocasiones confundimos el atributo o la cualidad con el ser. Y lo que hacemos generalmente cuando buscamos dar una definición de Dios es definirlo por intermedio de sus atributos. Y hay que diferenciar qué es la cualidad y qué es el ser. Por eso, si nosotros hacemos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, podemos hacer un mapa medianamente coherente de cuál puede ser ese Dios que vamos a intentar analizar y del que vamos a intentar analizar su existencia. El primer concepto es que en nuestro actual estado evolutivo no podemos definir a Dios. Definirlo exactamente es imposible. Cualquier definición lo limita. Cuando el espiritismo responde a qué es Dios, no lo hace para dar una respuesta definitiva ni completa. Lo hace para superar con esa respuesta de inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas, de idea antropomórfica que se tenía de Dios. Es muy importante este concepto. Para el espiritismo
no se puede confundir a Dios con su obra. El espiritismo no es panteísta. Hay una frase de Kardec que define claramente el pensamiento espírita a este respecto. Una cosa es el cuadro y otra el pintor que lo ha realizado. Y no se puede confundir el cuadro con el pintor. Pues esa es la idea general que hay en el espiritismo y que hay en la obra de Kardec al respecto de la relación entre Dios y su obra. Es necesario también diferenciar el atributo del ser. Y aquí he escrito, Dios ama, pero no es amor. El amor es una cualidad de Dios, pero Dios tiene otras muchísimas cualidades que en la mayoría de los casos a nosotros se nos escapan. Decir que Dios es amor es reducir a Dios a nuestro concepto del amor. Por lo tanto, esa definición no basta para hablar y para decir que es Dios, porque estamos confundiendo la cualidad con el ser. Y por último, y lo he puesto lo último porque quiero que sea lo que quede de este vídeo, es que según la idea espírita, Dios es la causa primera, pero no la causa directa de todas las cosas. Y esto es muy importante porque a la hora de hacer un análisis de Dios hay que analizarlo desde una actuación por intermedio de las leyes naturales, porque el ser humano lo que observa es que todo en la naturaleza hace parte de una ley natural que lo puede explicar y que lo puede justificar. Por eso, si buscamos un Dios que opera directamente o un Dios que opera por intermedio, como muchas veces se dice, de sus ministros, y no un Dios que opera por intermedio de leyes naturales que se ejecutan, estaríamos muy lejos de poder demostrar o de poder hacer un análisis de la existencia de Dios. Con esto voy a dejar estas reflexiones al respecto de la existencia de Dios y continuaremos en vídeos siguientes. Como siempre, les dejo mi correo electrónico. Debajo de suscríbete voy a poner el logo del canal para quienes quieran suscribirse. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.